venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos la realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y queridos hermanos, bienvenidos a la celebración. Nos unimos todos en esta conmemoración de San José Obrero, en este día en que recordamos a todos los obreros, los trabajadores del mundo. También aquí, en el día de nuestra parroquia Jesús Obrero, ubicada en esta zona de 1 de mayo. Estamos de fiesta, hermanos. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor, que ha resucitado, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y nos reconocemos pecadores, nos preparamos para celebrar la Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey celestial,
Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora, levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban se quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén.
y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor les respondió: ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y a los pueblos de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Alabe todo el mundo, alabe al Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro
que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy esta conmemoración de San José, el obrero, el artesano. San José, el hombre humilde que fue elegido por Dios para hacer las veces de padre, para acompañar a Jesús. Un hombre realmente trabajador, humilde, que nos hace pensar, Dios eligió para su hijo la vida familiar de un trabajador manual. Podía haber elegido el palacio de Herodes para que naciese su hijo, pero no. Nació la vida sencilla de aquella familia, de aquel padre, José, el obrero, el artesano, el humilde, aunque tenía un apellido ilustre, puesto que era descendiente de David. Hoy recordamos también a todos los trabajadores manuales, los que trabajan en fábricas. Recordamos a todos los que están trabajando también en el comercio, por las calles, un día dedicado a todos los trabajadores, y nosotros lo celebramos aquí en este barrio, en esta zona de 1 de Mayo, donde se enclava el templo parroquial Jesús Obrero. Se acercan tiempos difíciles para los trabajadores en todo el mundo, tiempos que tenemos que superar y vamos a superar, pero con mucha sabiduría, cordura de los gobiernos, con mucha altura de miras de los empresarios y mucha solidaridad también entre todos nosotros. Y la palabra de Dios hoy, hermanos, nos pone como ejemplo, yo diría que a un gran trabajador, a un gran obrero, al que Dios llamó a San Pablo, un buen obrero de la viña del Señor. Un hombre que fue, por una parte, un gran intelectual de la época, pero que al mismo tiempo trabajó con sus manos. Él se dedicó a ser tejedor de carpas, de tiendas. Una persona dedicada totalmente al Evangelio que, sin embargo, nunca aceptó donativos, porque siempre quiso trabajar con sus manos. Y un hombre único, un hombre realmente apasionado. Ya lo demostró cuando era judío, persiguiendo a los cristianos. Pero después, cuando se hizo cristiano, él fue un apasionado por el anuncio de la palabra de Dios. San Pablo, el apasionado por Cristo, un hombre de una increíble pasión por Cristo. Él, en ese camino a Damasco, cuando iba persiguiendo a los cristianos, tuvo una experiencia de encuentro con Cristo. Vio a Cristo resucitado. Su vida cambió. A partir de ese momento se dedicó plena y totalmente a anunciar la palabra de Dios. Queridos, qué grande es Dios.
cómo llama en cada momento de la historia a las personas que necesita para llevar adelante su obra. Y en este momento de la historia llamó a Pablo como su colaborador. Y nos dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles: ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Y efectivamente, a Pablo no le resultó fácil la misión que le encargó el Señor. Pasó por tremendos sufrimientos. La mayor parte de su vida como cristiano la pasó en la cárcel. Allí se escribieron la mayoría de sus cartas, en la cárcel. Fue un hombre que tuvo problemas con todos, tuvo problemas con el pueblo judío por hacerse cristiano, que lo persiguió y lo apaleó varias veces, lo dejaron, como él mismo cuenta, medio muerto. Tuvo problemas también en las mismas comunidades que él fundó, que muchas veces se le volvieron en contra, y se le volvieron en contra porque las volvieron en contra de él los más partidarios del judaísmo, los cristianos judaizantes. Y también tuvo problemas hasta con los mismos apóstoles, por su enorme celo, por su enorme pasión por Cristo. Un hombre que supo lo que fue el sufrimiento, pero un hombre de un trabajo, una misión extraordinaria. Queridos hermanos, cuántos apasionados por Cristo en la historia de la Iglesia. No tenemos derecho a la mediocridad. Los cristianos de hoy no tenemos derecho para ser cristianos mediocres. Jesús en el libro del Apocalipsis, bien claro, nos dice: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los tibios, aquellos a los que les falta pasión, ¿no? Te vomitaré de mi boca. Ni frío ni caliente no quiere el Señor. San Pablo fue caliente y bien entregado a la obra de la evangelización. Estas palabras que están leyendo en su pantalla son de San Pablo en la carta a los Gálatas. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. San Pablo, una persona totalmente llena de Cristo, totalmente transformada por Cristo, totalmente unida a Cristo. Y quiero recordar también unas palabras hoy que también son de San Pablo y que son el lema de nuestras comunidades de salesianas misioneras y de los misioneros de Cristo Pastor, y también son de San Pablo y van también en esta misma línea. Son nuestro lema: Dios todo en todos. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 28. Dios todo en todos. Hay que ser un gran trabajador en la viña del Señor también para hacer propio este lema. San Pablo fue un gran trabajador. Hace falta trabajar mucho para que Dios sea todo en todos. Esta frase de San Pablo, este versículo, de hecho, es un versículo que es escatológico, o sea, se cumplirá cuando llegue la plenitud de los tiempos. Pero ya hay que comenzar a trabajar para que Dios llegue a todos y sea todo en todos, para que Dios realmente llene los corazones de los seres humanos. Y queridos hermanos, no se puede trabajar, todos lo sabemos, si no se come. Necesitamos comer mucho para trabajar mucho. Y hoy nos dice el Señor en el Evangelio: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él.
En la misma línea de San Pablo. Cristo vive en mí. Hoy nos dice la palabra de Dios, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí. Y yo vivo en él. En esta línea, hermanos. Hace falta alimentarse del Señor para que Él viva en nosotros y nosotros vivamos en Él. Somos habitados por Dios, somos habitados por Cristo y solamente se puede ser un trabajador entregado al trabajo del reino, del anuncio de la palabra de Dios, si Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Todo un programa místico de unión con Cristo. Sin unión con Cristo no se puede realizar la obra de Cristo. No se puede ser trabajador fiel en la viña del Señor. San Pablo, trabajador fiel. Qué maravilla cómo Dios va llamando personas a lo largo de la historia. José, Pablo y a cada uno de nosotros. Que Él sea todo en ti, para que puedas trabajar, para que sea todo en todos. Solo si Él realmente se hace todo en ti, podrás trabajar para que Él sea conocido en este mundo y llegue a ser todo en todos. Hermanos, presentemos al Señor nuestras oraciones. Por todas las iglesias y comunidades cristianas. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, para que el Espíritu Santo nos haga sentir con mayor intensidad cada día el dolor de la mutua división. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro Papa Francisco y por los obispos de la Santa Iglesia, para que Dios los llene de su gracia, los ilumine y les dé fuerza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la paz de todo el mundo, para que se frenen las ambiciones, desaparezcan las enemistades y brote el amor y la concordia en el corazón de todos los hombres. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el pueblo de Dios aquí reunido, por los fieles de nuestra comunidad y de nuestra diócesis, para que la fuerza del Espíritu nos haga crecer a todos en la fe y en la unidad. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestra parroquia de Jesús Obrero, para que haya frutos abundantes del trabajo misionero, pastoral en ella. Pidamos también para que realmente seamos todos buenos trabajadores en esta viña del Señor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por los trabajadores del mundo entero para que el Señor nos ayude a superar estos tiempos difíciles que estamos viviendo, los que se acercan, que el Señor ayude a su pueblo, a que podamos realmente ver días mejores, días de justicia, donde haya pan y trabajo para todos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por toda nuestra zona de 1 de Mayo, por todas las familias que viven aquí, para que todos tengan lo necesario para vivir, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
Pidamos también por nuestros hermanos enfermos, Rosa Verón Romero, Jorge Silva Verón, Rafaela Aguilera Ayora, Rosa Berenguela Segovia, y por el matrimonio de Guillermo Soto y Virginia Zapana. Por ellos, para que el Señor les conceda salud, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Víctor II Castillo Pérez, Felipe Limachi Ticona, Saturnina Villa de Limachi, Darío Limachi Villa, Severo Limachi Gutiérrez, Berta Adela Candia, Julio Román Limachi Villa, Nelson Villegas Gutiérrez. Para que el Señor los lleve a la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre, en tu bondad las oraciones que te dirigimos con fe. Hoy te las presentamos por intercesión de San José Obrero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te entregamos, Señor mío, con respeto y humildad, el fruto de nuestra tierra, convertido en fraternidad. Te entregamos, Señor mío, con respeto y humildad, el fruto de nuestra tierra, convertido en fraternidad. En este día hermoso que tú nos diste, oh mi Señor, en este día hermoso que tú nos diste, oh mi Señor, recibe siempre, siempre estas ofrendas con gran amor. Recibe siempre, siempre estas ofrendas con gran amor. Te entregamos, Señor mío, con respeto y humildad, el fruto de nuestra tierra, convertido en fraternidad. Te entregamos, Señor mío, con respeto y humildad, el fruto de nuestra tierra, convertido en fraternidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, fuente de misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Hosana, Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eugenio, sus auxiliares Giovanni y Pascual, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Víctor Segundo Castillo Pérez, Felipe Limachi Ticona, Saturnina Villa de Limachi, Darío Limachi Villa, Severo Limachi Gutiérrez, Berta Adela Candia, Julio Román Limachi Villa, Nelson Villegas Gutiérrez, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. Amén. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía y ser habitados por Cristo, que habita en cada uno de nosotros cuando comemos su carne y bebemos su sangre. Es verdad, en estos días tantas personas desean comer la carne, beber la sangre, y no lo pueden hacer, pero en algún momento lo hemos hecho, seguimos habitados por este Señor.
y a través de la comunión espiritual también activamos su presencia, somos habitados por Él. Oremos juntos, hermanos, como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos vivir habitados por ti, libres de pecado, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el que nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo habito en él. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro la verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor, es lo que somos. Que te daremos si todo es tu regalo. Te ofreceremos es lo que somos, es lo que soy, eso te doy. Que te daremos si todo es tu regalo. Te ofreceremos es lo que somos, es lo que soy, eso te doy. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti.
Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de San José podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonio del amor que infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, nuestra celebración ha terminado. Pueden ir en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. El Señor está adorante, a Jesús resucitó. Con María, sus hermanos, entendieron qué pasó. Como el viento que da vida, y el Espíritu sopló. Y aquella fe incierta, en firmeza se cambió. Gloria al Señor, es nuestra esperanza, y por María se hace vida su palabra. Gloria al Señor, porque del silencio, cuando la fe sencilla y grande con amor. Bienvenidos a la quinta catequesis sobre la Eucaristía. El día de hoy vamos a profundizar sobre los ritos de conclusión o ritos finales. Los ritos de conclusión inician después del momento de silencio de la comunión. Después de haber estado en un momento íntimo con el Señor, el sacerdote se levanta de la sede y hace la oración después de la comunión. Esta oración tiene el fin de dar gracias al Señor por todo lo vivido durante la Eucaristía, por ese don regalado a cada uno de los que están presentes en la celebración eucarística. Y posteriormente a esta oración, el sacerdote nos invita a entrar en nuestra vida cotidiana con la experiencia de ese Cristo vivo que se ha hecho Eucaristía y que lo hemos consumido y que nos hemos alimentado también de su palabra. Precisamente por eso, después de la oración, el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes con las manos extendidas. A lo que el pueblo que está presente en la Eucaristía debe responder: y con tu espíritu. Luego de eso, el sacerdote hace la bendición al pueblo. Y muchas veces también esta bendición puede ir de una manera un poco más extendida de lo habitual, ¿no? En ciertas celebraciones y en ciertas ocasiones que el celebrante vea pertinente, ¿no? Y es precisamente por eso muchas veces el sacerdote hace la extensión de sus manos, extiende sus manos y hace una oración a la que el pueblo debe responder amén a cada invocación. Y una vez culminada esta invocación, el sacerdote bendice al pueblo a través de la señal de la cruz. Así como hemos iniciado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, el sacerdote culmina la celebración eucarística también con la bendición en la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez concluida la bendición, ya sea el sacerdote o en el caso de que hubiera un diácono, se hace el envío, ¿no? Para que el pueblo que está en la celebración pueda retornar a su vida cotidiana y pueda hacer vida ese alimento de la palabra
y ese alimento eucarístico que ha recibido. Es por eso que tanto el sacerdote o el diácono dicen: hemos terminado nuestra celebración, podemos ir en la paz del Señor. A lo que el pueblo debe responder: demos gracias a Dios, porque verdaderamente debemos dar gracias por ese don recibido, ese don, ese alimento entregado a cada uno de nosotros. Con esto hemos culminado las 4 partes de la liturgia eucarística. Y también queremos recordarles que la centralidad de la Eucaristía es fundamento de la Iglesia, de la fe de la Iglesia. Porque sin Eucaristía no existiría Iglesia, porque Cristo instituye la Iglesia por medio también de la Eucaristía. Es el memorial que nos deja Cristo para que la Iglesia pueda recordar, rememorar los hechos de su pasión, muerte y resurrección, y de esta manera alimentarse tanto de su palabra como de su cuerpo y de su sangre, para que la Iglesia pueda crecer en la fe, en un mismo espíritu y como un solo cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo. Precisamente por eso, la centralidad del sacramento eucarístico es, por así decirlo, el fundamento sobre el que la Iglesia se sitúa, ¿no? Se cimenta para poder ejercer su ministerio. Les damos muchas gracias por estar con nosotros durante estas catequesis y les invitamos a nuestra 6ª catequesis en nuestro próximo video. Que el Señor les bendiga y los esperamos.